Hola, mi nombre es María Paz Lavín y aquí estamos en Matemáticas en la Finis. Ahora veremos los últimos ángulos notables que son de 0 grados, 90 y 180 terminando con 270. Y luego vendría 360 que es equivalente al 0. Para eso la trigonometría se basa en el par de ejes coordenados y una circunferencia con centro en el centro del eje coordenado y de radio 1. El radio 1 lo único que busca es simplificar los cálculos. Esta circunferencia recibe el nombre de circunferencia goniométrica. El coseno siempre está ubicado en el eje X y el seno está ubicado en el eje Y. Cuando nosotros tenemos cualquiera de estos cuatro ángulos notables, estamos ubicados justo en uno de los extremos. Fíjense bien que tengo el 0 en el centro y tengo el 1, el menos 1 y el menos 1. Ya dijimos que el coseno del ángulo va a estar siempre con respecto al eje X y la función seno del ángulo va con el eje Y. Entonces observemos cuando tenemos un ángulo de 0 grados. Este ángulo de 0 grados está acostado sobre el eje X. No se observa el levantamiento con respecto a él. Su función coseno es el valor del eje X que este ángulo limita y es el 1. Por lo tanto, tenemos que el coseno de 0 grados es 1. A medida que nos vamos avanzando en distintos ángulos, vamos a llegar ahora al ángulo de 90. Este ángulo es tan vertical que no tiene proyección sobre el eje X. Por lo tanto, es un ángulo que está completo sobre el eje Y. Y su función seno es la que vale 1. Asimismo, si seguimos avanzando y tenemos el ángulo de 180 grados, estamos nuevamente acostados sobre el eje X, completamente sobre él, y el valor del coseno va a ser toda la extensión de este radio, de radio 1, por lo tanto el coseno de 180 grados nos va a dar menos 1. Y al igual que con el seno de 90, contemplando el seno de 270, que está ubicado absolutamente sobre el eje Y, vamos a darnos cuenta que su valor es menos 1. Estos cuatro ángulos notables tienen como valores de seno y coseno o 0, o 1 o menos 1. No hay un valor intermedio. Una cosa interesante de saber es que de las 6 razones trigonométricas que ya las presenté y que son inversas unas con otras, además de ser cofunciones, también hay 2 de ellas que con esas solo 2 podemos formar todas las otras. Antes de terminar, quisiéramos que también supiéramos que en las razones trigonométricas la función tangente se puede calcular conocidos el seno y coseno, puesto que el cociente del seno de un ángulo por el coseno de dicho ángulo nos va a dar la tangente de ese ángulo. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque si de las 6 funciones trigonométricas yo conozco solo seno y coseno, voy a poder encontrar la tangente. Si tengo la tangente, voy a tener la cotangente. Si tengo el seno, voy a poder pillar la cosecante y con el coseno la secante. Por lo tanto, es importante que aquí hay 2 funciones que reciben una mayor importancia, la función seno y la función coseno. Nuestros ángulos notables de 0, 30, 45, 60 y 90, existe una regla cortita que nos va a permitir el cálculo de seno y coseno de estos ángulos notables. Aquí aparece y obsérvenla bien. Seno del ángulo 0. Si ustedes se fijan, hay una raíz y todo dividido por 2. ¿Cuál es el seno de 0 grados? Va a ser la raíz de 0, que es 0, dividido 2, que es 0. Por lo tanto, el seno de 0 es 0. Y quisiéramos calcular, por ejemplo, el seno de 45, que ya vimos que era raíz de 2 medios. Vayan al 45, calcúlenla, va a ser la raíz de 2 medios. Fíjense en el orden, 0, 30, 45, 60 y 90. La raíz de 0, 1, 2, 3 y 4. Y todo eso partido por 2. Por ejemplo, si yo quisiera el seno de 90. El seno de 90 va a ser raíz de 4, que es 2,
dividido 2, que es 1. Y en delante recién vimos que el seno de 90 era 1. Pero tenemos una misma regla para el coseno. La regla del coseno es muy similar a la de seno. Tenemos para los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90. Pero en vez de ir del 0 al 4, vamos al revés, del 4 al 0. Y en la raíz igual y dividido 2. Así si quisiéramos, por ejemplo, el coseno de 60. Si ustedes observan el coseno de 60, ¿cuál es la respuesta que ustedes darían? ¿Y bien? ¿Un medio? Entonces, un medio. Si yo sé el seno y el coseno, para encontrar la tangente basta dividir el valor encontrado de seno dividido por el valor encontrado de coseno. Con estas pequeñas herramientas hemos podido nosotros encontrar los valores de las 6 funciones trigonométricas para triángulos rectángulos y para ángulos notables de 0, de 30, 45, 60, 90, pero también vimos para 180 y 270 grados. Hay mucho más que aprender en trigonometría, mucho más. Pero ya tendrán ustedes una guía de ejercicios y yo aquí voy a colocar, para que usted me calcule, funciones trigonométricas a los siguientes ejercicios. Espero que les vaya muy bien.